Bueno, os voy a presentar un caso de una paciente de 60 años que tiene como antecedente importante un linfoma de Hodgkin a los 18 años con radioterapia y quimioterapia. Realmente la radioterapia que recibió aparentemente fue una dosis muy alta, a tal punto que incluso tiene como una deformidad torácica y creo que es el determinante de todo lo que vemos después. Yo la conozco en el 2012, consulta por episodios de dolor precordial. Ella ya tenía conocimiento y sabía que tenía una portadora de una estenosis aórtica catalogada como moderada y una insuficiencia mitral en ese momento leve. En ese momento tenía por Doppler una estenosis aórtica moderada de un área de 1,1 y una fracción de eyección estimada en el 61%. La paciente evoluciona asintomática todos estos años. Lo único, como tenía una taquicardia sinusal inapropiada, con mala tolerancia a los betabloqueantes, así que estuvo manejada con ivabradina, con mejoría de su clase funcional, que era básicamente lo que la limitaba es la astenia. Nunca tuvo disnea. Es una paciente obesa, con muy poca actividad física, pero en ningún momento de la evolución presentó disnea. Y lo que llamó la atención, es lógico la progresión del área valvular, su disminución, pero es la fracción de eyección que le medí a comienzos del 2018 y en un nuevo control en octubre de 2018 ya tenía 55%. Bueno, tengamos en cuenta el error de método, pero de cualquier forma se observaba un claro deterioro de la función ventricular entre un estudio y otro. Este es el electro de 2018. Y acá tiene algunas imágenes en donde, no había dudas sobre el grado de la estenosis aórtica, pero me empezó a preocupar la válvula mitral, donde tenía una insuficiencia por lo menos moderada y gradientes aumentados en base, como van a ver ahora, a una marcada restricción de la motilidad, particularmente de la válvula anterior. Y esto ya este es un transesofágico que le indiqué una vez en conocimiento de este deterioro de función, ya pensé que su momento quirúrgico había llegado, pese a que la paciente no tenía síntomas. Incluso le hice un ecoestrés donde se agotó muy rápidamente, tuvo un agotamiento muscular muy rápido y en ningún momento desarrolló disnea. No le pude medir la progresión de la sistólica pulmonar porque realmente la ventana acústica apical era bastante mala. Pero podemos observar que la función ventricular ya está deteriorada. Y el tema que me preocupaba, yo trataba de decidir la intervención sobre la válvula aórtica, pero quería ver su opinión sobre esta válvula mitral, la interpretación de la etiología y conducta. Sí. No, digamos, la pregunta es si hay un flujo color del flujo transmitral. ¿Tenés para mostrarnos? Pues digamos, la forma de apertura de esta válvula es muy particular. Si ustedes ven esta vista, digamos, la de la izquierda y la derecha, no la central, que se parecen a las bicomisurales, digamos, parece tener dos orificios. Entonces, te hace acordar al Alfieri, te hace acordar al MitraClip, o te hace acordar a las muy extensas calcificaciones que a veces se vuelcan del anillo mitral
y sobre todo si tienen comprometida, como suelen tener las actínicas, la cortina mitroaórtica. Entonces desde ahí salen como un puente y te parten el orificio mitral Sí. en dos. Bueno, ahora vamos a ver el color. Realmente parece un punto Alfieri. A ver si... Bueno, tengo el color después. Estas son mis primeras armas en el trabajo con reconstrucciones tridimensionales, pero se ve claramente una valva anterior muy gruesa y con poca motilidad, pero se abre bien, ¿no? O sea, se abre bien, o sea, abre todo el borde, ¿no? Esa imagen que parece que parte la válvula en dos corresponde, yo creo que a esta parte que es la que menos excursiona. Es bastante fea, pobre. Y ahí sí parece que tiene entre 2 y 3 flujos. Si una nariz al lleno tiene digamos, uno central un poco más brillante, digamos, y dos jets laterales, cuando parece estar prácticamente fija el sector central de lo que debería teóricamente ser el A2. No se la estimé porque no. Tenía gradientes relativamente altos. Extrapolar esto a una medición de áreas con ecuación con tiempo de impresión, no sé si tiene mucho valor. Tampoco es una calcificación de anillos. Tenía mucho componente reflujo mitral, aórtico para andar haciendo cuentas, no sé si tiene mucho sentido. Acá lo que corresponde hacer es extraer digamos, la imagen del equipo y hacer digamos, la reconstrucción multiplanar. Entonces, digamos, esto se llama flexicorte para General Electric y es el MPR sí. en Phoenix, creo. Entonces uno tiene que cortar, digamos, alinear adecuadamente los planos para quedar en el orificio regurgitante. Entonces, digamos, lo para en sístole y mide perfectamente el orificio regurgitante. Lo para, digamos, digamos, en la onda P y mide digamos, el área efectiva digamos, de lleno mitral. Igual acá, bueno, acá lo que quería mostrar era cómo la forma que tiene la apertura y la forma que tiene la regurgitación. Es como una regurgitación, es toda una media luna. O sea, una vena contracta acá es muy difícil de medir. Lo que sí uno puede llegar a medir, si lo logra cortar bien, es el área color, o si no, sustraer el color y quedarse con el área anatómica del 2D, del 3D. Acá se puede ver, esto está visto de cara ventricular, se ve cómo regurgita a lo largo de todo el punto de cooptación de las valvas. Y bueno, el planteo era un poquito qué hacer si hacer una intervención solamente orientada a la válvula aórtica o intervenir las dos válvulas. Pero el otro tema que no me cerraba era la rápida evolución del deterioro ventricular. El paciente yo lo venía observando cada 6 meses y había presentado un franco deterioro de función ventricular en los últimos meses. Por supuesto, la interpretación, y yo creo que están de acuerdo, es que esto es una cardiopatía actínica, valvulopatía. Probablemente interpreté que el deterioro ventricular también estuviera vinculado a un compromiso actínico del miocardio. Esta es la válvula aórtica que se ve que es trivalva. Me costó bastante trabajarla un poco más. Y le pedí una resonancia precisamente para explicar un poco el deterioro del músculo.
En resonancia estimaron una fracción de eyección del 50%. Y lo que tenía, bueno, me costó lograr imagen, no se ve bien, pero tenía una captación tardía difusa en prácticamente todos los segmentos que están descritos acá. Bueno, acá está remarcada la fracción de eyección. El otro tema que llamaba la atención es que tenía una masa ventricular relativamente, o sea, inadecuada a este grado de estenosis, muy poca hipertrofia, y tenía realce tardío en 7, 8 segmentos. Y como ven, una masa ventricular de 67 gramos metro cuadrado, que es una adaptación inadecuada al grado de estenosis. Lo mismo la aurícula izquierda, no sé si la vieron, pero también es llamativamente chica para este grado de enfermedad y probablemente tuviese que ver con que tuviera cierto grado de constricción y no le permitía la expansión. Bueno, en este punto se plantea qué tipo de estrategia se va a hacer. No sé qué opinan. Es fácil, 1 o 2 válvulas. A ver, voten por 2 válvulas. Lo que los libros dicen cuando uno está en este tema es reemplazar la válvula aórtica e intraoperatorio evaluar cómo está la mitral. Pero este caso es actínico, es una cosa muy rara, ¿no? 60. Bueno, mi intención y lo que había planteado originalmente al cirujano, hacer un recambio bivalvular. Y bueno, se empezaron el resto de estudios preoperatorios. Lamentablemente no pude conseguir una tomografía que el cirujano le pidió cuando vio esto. Y cuando vio esto otro. Y ahí se empieza a mover. 2 lesiones ostiales. Mucho calcio. No la pude, o sea, no pude juntarme con las imágenes. La paciente vino, me dijo que el cirujano le había pedido la tomo y no la pedí en el centro donde se la hizo, no la recibí, ella no la tenía, se la guardó el cirujano. Pero cuando hablé con él me dijo directamente que no pensaba tocarle la mitral, o sea que en el planteo quirúrgico era ir a hacer la revascularización y el cambio de la aorta, y que si no hubiera tenido el componente coronario, directamente él planteaba hacer una TAVI y después ver qué pasaba con la mitad. O sea, lo planteó como un escenario sumamente complicado por el grado de irradiación, la perspectiva de encontrarse con un tórax muy, muy complejo, un tiempo de bomba demasiado prolongado para hacer los 3 procedimientos, así que bueno, se hizo un reemplazo aórtico con válvula biológica y puente mamario de AIX y un puente venoso a la derecha y anduvo muy bien. Quedará en el futuro a ver qué se puede hacer con la mitral, el seguimiento, pero bueno. Por lo menos ya tenían dudas sobre el éxito de esta cirugía, que era la más simple, así que, pero por suerte anduvo muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi caso es corto, es concreto, está orientado a recordar algún concepto vinculado al caso propiamente dicho. Y en este caso, bueno, se trata de un hombre de 78 años. Como factores de riesgo
es hipertenso, tabaquista y dislipémico, portador de una fibrilación auricular crónica que estaba anticoagulado con antivitamina K previo al ingreso. El motivo de la internación fue una arteriopatía periférica del lado izquierdo, con indicación de angioplastia de miembro inferior a nivel de la arteria femoral superficial, por lo cual se interna para intervención de dicha arteria, suspendiendo previa a la intervención el acenocumarol. La intervención del miembro inferior fue frustrada dada la imposibilidad de progresión de los catéteres, con lo cual no se pudo revascularizar la arteria femoral. Y posterior a las 24 horas del procedimiento evoluciona con una disminución del hematocrito, requiere transfusiones de hemoderivados, es siempre estable desde el punto de vista hemodinámico, y evoluciona posteriormente con una disminución, un dolor en el miembro superior derecho, con discreta disminución de los pulsos y la frialdad a nivel periférico. Esta foto yo la tomé prácticamente 12 horas después de haber iniciado los síntomas. Había mejorado clínicamente bastante desde la madrugada que manifiesta este dolor hasta la adquisición de esta foto de nosotros. No sé si se puede apreciar muy bien, pero se ve a nivel distal una ligera cianosis periférica de los 4 últimos dedos de la mano derecha. Y comparativamente no hay una clara disminución. Acá a nivel distal se le puede observar discreta disminución o cianosis periunguial, pero sí tenía disminución de la temperatura. La madrugada de ese día se le había hecho una TC, que lo que van a ver es una angiotomografía para ver arterias de grandes vasos y arterias de miembro superior. Acá, como verán, bueno, se ve la emergencia de la arteria subclavia. Perdón. Ya franqueando el surco delto pectoral se puede visualizar que siempre conserva señal de contraste del axilar y la humeral, y va perdiendo contraste a nivel del tercio distal de la arteria humeral. Ahí ya carece, no tiene señal de contraste a ese nivel, y posteriormente va recuperando a nivel distal el tercio distal de la arteria humeral y la bifurcación en radial y cubital. A la mañana siguiente nos convocan a nosotros para hacerle el Doppler periférico, ya habiendo recuperado, mermado un poco los síntomas de isquemia de miembro superior, y este es el Doppler que le vemos nosotros. Acá es peculiar la imagen, pero me parece representativa, ya que limita la zona de permeabilidad, que es lo más proximal de la arteria humeral en su tercio medio, con respecto a esto, que era una marcada, bueno, se puede describir como una ausencia de la pulsatilidad del vaso, con presencia de un material hiperecogénico o de ecogenicidad intermedia, que obstruye el flujo a nivel de la arteria. Aquí se puede ver un eje corto a ese nivel donde la colapsabilidad de la vena estaba conservada, pero no tenía flujo, o por lo menos escaso flujo, como se va a ver en otra imagen, de la arteria. Compatible con una isquemia aguda, pero que clínicamente había mejorado los síntomas por lo menos. Ahí se ve cómo había recanalizado muy parcialmente el flujo de la arteria humeral. Ahí se miembro. No, no fue de miembro superior, fue a nivel femoral. No se había punción femoral. De hecho, cuando yo no entré en detalle, pero cuando se disminuye el descenso hematocrito, se pesquisa sangrado retroperitoneal, no fue el caso este. Bueno, ahí se ve la pulsatilidad disminuida con la presencia del trombo.
la señal audioespectral del flujo, por supuesto monofásico de baja velocidad a nivel proximal de la arteria, y a nivel del antebrazo sí se ve que tampoco el flujo que ven acá, que se imita con el Doppler color, es el venoso, y esto siempre es importante en términos de isquemia arterial, ya que hay que evaluar el flujo venoso, y esto es un indicador de que algo de flujo arterial está llegando, ¿no? que el miembro aún está viable. Esto es a nivel de un eje corto de la arteria radial con las venas homónimas adyacentes, y ya también a nivel del tercio distal se ve un flujo con algo más diástole que en la humeral, pero monofásico de escasa velocidad. Más distal, ausencia de pulso. Bueno, por supuesto, clínicamente, por el tiempo de evolución, se realiza una tromboembolectomía con catéter de Fogarty, y a las menos de 24 horas, fíjense cómo mejora en la coloración de la mano, y nosotros volvemos a hacerle el Doppler. Debería andar. Se puede, no sé si prender, pero corría, se veía el flujo. Fíjense cómo cambia la señal espectral a menos de 12 horas, que la vena, la arteria, perdón, tiene disminución prácticamente del calibre vascular, no remodela tanto como habíamos visto que se dilató un poco. El flujo lo conservó perfectamente, recuperando la vitalidad de la arteria, tanto a nivel del tercio humeral como del tercio distal. Flujos conservados en toda su extensión, recuperación a nivel de la arteria radial de la señal espectral, en este caso bifásica, arterial como cubital, y este es el antes y después de la revascularización. Una arteria totalmente ocluida, con material trombótico en su interior, con una señal espectral compatible con obstrucción del vaso, y posteriormente una señal espectral trifásica con vitalidad del miembro y flujo conservado. No, el objetivo, digamos, no es hacer una revisión bibliográfica, lo sé, pero quería mencionar 2 o 3 cosas. Hay algunos trabajos que hice, sobre todo para reconocer la etiología en casos de isquemia de miembro superior, que a veces no es lo más habitual. Todos los números prácticamente se los llevan los miembros inferiores, pero siempre en áreas críticas cardiológicas hay que pensar en otras entidades, tal vez compromisos nerviosos secundarios a cateterismos o procedimientos endovasculares, y no olvidarse tampoco de las drogas vasoactivas. Con lo cual, yo para concluir diría lo siguiente: lo que se sospechó en este paciente, por supuesto que tenía, más allá de todos los factores de riesgo para hacer fenómenos cardioembólicos, él era fibrillado, tenía enfermedad aterosclerótica, que es la primera causa también como la isquemia arterial de miembros inferiores, pero no hay que olvidar que pueden tener, y digamos en la revisión que fui aprendiendo o leyendo, que no hay que olvidar en caso de los miembros superiores estrictos, vasculitis o enfermedades autoinmunes asociadas, metástasis, digamos patologías oncológicas, metástasis, y posteriormente la entidad como fenómenos tromboembólicos a partir de procesos intracavitarios cardíacos o cardioembólicos, ¿no? Fibrilación auricular, patología trombótica aguda o shunt intracardíaco. También esto es muy importante descartar en estos pacientes o en otros pacientes, vasculitis, trombofilias, traumas, y atrogenia secundaria de procesos endovasculares. En nuestro paciente las 2 entidades que tenía era por supuesto la FA y la arteriosclerosis, pero tampoco me parece que quería agregar, bajo mi interpretación y mi lectura, que las drogas vasoactivas son cosas que nosotros utilizamos en nuestra práctica diaria, y a veces no solo con dosis supraterapéuticas podemos tener isquemia por fenómeno de vasoconstricción, que eso lleva a la trombosis
y también a fenómeno trombótico oclusivo. Y fármacos, hace un año también presencié un fenómeno de isquemia en contexto de ergotismo, que es, bueno, en algunos pacientes se potencian la droga y tiene efectos adversos de isquemia. Gracias.